Bienvenidos nuevamente. Vamos por la segunda parte de este video, ¿sí? La idea de esta segunda parte era que podamos entender cómo se calculó esto y por qué tiene esos valores, ¿sí? Entonces, bueno, para arrancar todo esto hay que, digamos, dividir esto en etapas. Primeramente, este circuito no está conectado a ningún equipo de radio, ¿sí? La carga de este circuito es este relé. Este relé es lo que va a ser el consumo principal de este circuito. Entonces todo lo tengo que basar en ese relé. Bueno, como van a ver ahora en una imagen, ¿sí? El relé estaba consumiendo a 13,8 volt, ¿sí? Los datos que tengo. Datos. Relay, ¿sí? La tensión de alimentación va a ser de 13,8 volt y la corriente del relé, la que está atravesando el relé, es de 320 miliamperes, ¿sí? Esos son los datos que yo tengo como carga de ese relé. Entonces vamos a hablar ahora de un circuito de corte y saturación, ¿sí? Vamos a usar el transistor como una llave para encender y apagar, ¿sí? O sea, no lo voy a usar como un transistor lineal, ¿sí? No lo voy a usar como un amplificador, sino solamente como una llave, ¿sí? El transistor propiamente dicho, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Esto es la malla de entrada y esta es la malla de salida, ¿sí? El transistor se maneja con corriente para manejar corriente. O sea, el transistor, ¿qué es? Imagínense un tubo de agua, ¿sí? Con una llave de paso en el medio. Bueno, la base del transistor es la llave. Yo hago una pequeña fuerza y estoy manejando todo el caudal de agua que tengo acá, ¿sí? Ese caudal de agua es la corriente que voy a tener para manejar acá en la salida. Entonces la corriente de entrada va a ser siempre más chica que la de la salida. ¿Cuál es la relación de todo esto? Es que la corriente de la base va a ser la corriente de colector dividido un parámetro que se llama HFE. Bien, ¿qué es el HFE? Son las veces que gana corriente este transistor. Pero hay tres parámetros: uno máximo, uno mínimo y uno típico. Volvemos. El fabricante no me puede decir a mí qué HFE tiene el transistor que yo tengo en la mano, ¿sí? Yo voy a tener un transistor en la mano que tiene un valor máximo, un valor mínimo y un valor típico. Pero el fabricante no me puede decir que este transistor que yo tengo tiene tal número de HFE. Buenísimo. Entonces ahora, ¿por cuál me decido de estos tres valores? Veamos. Todos los transistores el máximo no lo van a tener. Entonces no es un valor elegible. El típico tampoco lo van a tener todos. Pero lo que sí todos van a tener es un valor mayor al mínimo. Entonces, si yo elijo el valor mínimo, siempre todos los transistores van a tener un valor más grande que ese. Entonces yo baso todas mis cuentas en este valor, sé que siempre va a estar correcto para este tipo de cálculos, ¿sí? Entonces, yo lo que me había anotado acá, ven, que me anoté los HFE mínimo de los dos transistores. Bien, la primera parte del circuito, o sea, la parte del final, es un circuito que tiene una resistencia, otra resistencia, el transistor que va puesto a masa, y acá está mi relé que también está puesto a positivo, ¿sí? Esta parte, el relé, solamente va a funcionar en 13,8 volt, o sea que todo mi cálculo
va a ser en 13,8 volt, ¿sí? Habíamos dicho que cuando la fuente subiera el relé va a estar apagado, así que yo con calcularlo a 13,8 volt voy a estar bien. Bien, conozco que el transistor cuando esté saturado, ¿sí? Lo vamos a obviar una VCE de saturación, ¿sí? Pero vamos a ponerla bien pequeñita, vamos a ponerle 0,2 volt, ¿sí? El transistor saturado se puede decir que este punto está en corto con este punto, como si fuera una llave. Pero vamos a hacerlo más o menos realista. Vamos a decir que el transistor en esto pierde 0,2 volt. Bueno, entonces yo tengo que plantear, ¿sí? Yo ya sé que por este lado, acá, circula una corriente de 320 mA, ¿sí? Ese dato ya lo sé, pero yo necesito saber qué corriente viene por ahí. Vamos a averiguarlo de esta manera. 320 mA sobre el dato que averigüé, que era 45, ¿sí? No tiene unidad porque son veces de ganancia, y esto va a ser la corriente de base. Esto me va a estar dando 320 dividido 45, me está dando 7 miliamperes. Bien, ya tengo la corriente que viene por acá. Fabuloso. Vamos a calcular. Esta resistencia tiene un problema, porque sabemos que acá viene el otro transistor. Y sabemos que el otro transistor sí actúa con los 25 volt y también actúa con los 13,8 cuando está trabajando el relé. Entonces, bueno, ya sabemos que por acá tienen que venir 7 miliamperes. Entonces vamos a tener una idea de qué valor tendríamos que estar trabajando por estos lados. A ver qué sucede. Vamos a plantear lo que se llama la malla de entrada, ¿sí? Que lo acabo de hablar recién ahí. Entonces, ¿cómo está compuesta esta malla de entrada? Vamos a trabajar con 13,8 esta vez. 13,8 menos la tensión en la R de base, menos la tensión base emisor, que son 0,7 volt. Esto es igual a 0 volt, ¿sí? Eso es una malla de tensión. Entonces, me queda que la tensión en la R de base va a ser 13,8 volt menos 0,7 volt. La B R de base son 13,1 volt. Bien, ya tengo la tensión. Para completar mi gran amiga la ley de Ohm, ¿sí? Tengo que... Mi incógnita es la R. La tensión la tengo y la corriente la tengo acá. Así que tengo todos los datos. La R de base, ¿sí? Una primera R de base, una R de base teórica, va a ser 13,1 volt sobre 7 miliamperes, ¿sí? Entonces, vamos a poner en la calculadora 13,1 volt dividido 0.007. Esto me está dando 1800, vamos a poner para redondear, vamos a ponerle 1900 ohm, ¿sí? Entonces ya tengo una primera R de base teórica. Bueno, voy a agarrar, y ahí es donde viene mi primera lección. Tuve que dividir esta 1900 ohm, lo dividí. Si le pongo una R de base muy grande acá, voy a bajar la corriente. Entonces agarré y decidí poner una R de base que me representara más o menos un cuarto de lo que sería la R de base total. Por eso elegí los 470 ohm acá. Significaría que acá debería tener 1000, por lo menos 1500 ohm, ¿sí? Pero fíjense una situación. Cuando esto trabaje con 25 volt, ¿sí? Cuando acá trabaje con 25 volt, este transistor va a estar puesto en saturación. O sea que este punto va a estar a masa. Entonces fijémonos. Vamos a calcular la corriente, ¿sí? Sabemos que por esta resistencia van a caer los 25 volt. Entonces, la corriente, si la despejo de acá, ¿sí? Va a ser
25 volt sobre 1500 ohm. 25 volt dividido 1500 ohm me está dando aproximadamente 16 miliamperes, ¿sí? Entonces vamos a ver de qué potencia tiene que ser esa R. La potencia es la tensión por la corriente en ese punto, ¿sí? La tensión de ese punto y la corriente en ese punto. Si la tensión son 25 volt y la corriente son 0,016, vamos a ver qué potencia me da. Esto por 25 volt me da 0,416 watts, o sea, prácticamente medio watt, ¿sí? Prácticamente medio watt. Es una resistencia muy grande, va a estar calentando. Y la verdad, que esté calentando no me estaría gustando demasiado porque me puede generar algún problema. Y no estamos pretendiendo hacer un tostador, sino que estamos pretendiendo hacer un protector que dure mucho tiempo. Entonces, tener algo que caliente no está del todo bueno. Entonces dije, bueno, yo necesito que acá venga una corriente de más o menos 7 mA para que me dé los 320. Pero si recuerdo algo de la hoja de datos, es que acá requiere una corriente un poco menor a esa para que este se sature. Entonces podría subir esta resistencia un poco. Entonces, si yo subo el valor de esta resistencia al doble, esta corriente me va a bajar a la mitad. Si esta corriente me baja a la mitad, la potencia también me va a caer a la mitad. Entonces, por eso decidí que esta resistencia debería ser un poquito más alta. Un poquito más alta, ¿cuánto? 2200 ohm. Entonces, con esto la potencia va a caer. Puedo poner una resistencia tranquilamente, ¿sí? De medio watt, que no se me va a prender fuego, me va a durar en el tiempo. Y ya tengo resuelto el problema de toda la etapa de salida del transistor, ¿sí? Ahora, ya tengo esta primera parte del circuito resuelta, o sea, vamos a pasarlo en limpio de este lado. Bien, tengo el por qué elegí los 2K2, el por qué elegí los 470. El transistor lo había elegido por un tema de disipación de potencia, ¿sí? Por eso elegí un BD. Ya tengo gran parte de estos valores. Ahora me falta terminar el circuito. Tengo que poner un diodo, ¿sí? Vamos a elegir 12 volt. Ahora les digo por qué. Una resistencia, ¿sí? Para limitar la corriente que va a venir para este lado, que todavía no la conozco. Y va a haber una resistencia más, y esto va a estar conectado a la fuente. Esta resistencia que está acá va a estar acompañada de una resistencia acá. Esto me representa ¿a quién? Me representa al preset. Esto es un divisor de tensión, ¿sí? Buenísimo. Ahora, si yo pongo una sola R y no pongo esto, siempre voy a tener corriente que está yendo a este circuito. Entonces, a este transistor, perdón. Entonces voy a tener un pequeño problema de ¿qué? De que en algún momento alguna corriente va a poner en una semipolarización a este transistor y va a empezar a calentar, pobrecito. Yo necesito que esto funcione como un encendido y un apagado. Y el Zener, si recuerdo cómo funciona el Zener, siendo esto corriente, siendo esto tensión, ¿sí? Cuando yo lo conecto en inversa al Zener, el Zener no tiene ningún tipo de circulación de corriente hasta el punto donde llega, ¿sí? Perdón, lo hice torcido, ahí está, por eso tengo la goma para corregirlo, para que sea más realista este cálculo, ¿sí?
no hay circulación de corriente hasta que llega al lugar que se llama tensión de Zener. O sea, que esto es un interruptor que hasta que no supere los 12 volts no va a haber corriente acá. Listo. Resolví mi problema de cualquier corriente muy chiquitita que me pueda polarizar a este. Entonces dije, ¿yo dónde quiero que esto se polarice? Yo quiero que esto se polarice recién prácticamente a los 15 volts. ¿Sí? Yo quiero que corte esto. Total, cuando se pone en corto el transistor va a pasar por los 15 volts a una velocidad estrepitosa. Entonces, con ponerlo a 15 volts, le doy un margen para cualquier error que tenga la fuente, ¿sí? Y no tengo falsos disparos. Entonces, digo, vamos a hacerlo sencillo. Si esto es para 15 volts, vamos a ponerle 12 volts al Zener, más los 0,7 volts que tengo acá en la caída, ya son 12,7, más los que me caiga acá, voy a estar cercano a los 13 volts y pico. Pero yo dije que acá quiero tener 15. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si hago un divisor de tensión, cuando acá tengo 15, fijo acá los 13 volts y pico, y ya tengo el disparo cuando yo quiero. Entonces, esta es la explicación de por qué tengo un divisor de tensión ahí. Pero como no quiero hacerlo fijo, porque por ahí alguien lo quiere hacer más arriba o más abajo el disparo, ¿qué hago? Pongo un preset. Ese preset, si va a estar conectado, ¿sí? Va a estar conectado y vamos a poner el peor caso, los 25 volts. Yo quiero que por acá vaya una corriente muy chiquita, ¿sí? No queremos una corriente muy grande porque un preset no soporta corriente. Entonces, para que no se prenda fuego, elegí un valor lo suficientemente alto y que no me haga interferencia con ¿quién? Con esta R de acá. Entonces, antes de poder elegir este valor, tengo que tener una idea de valor de acá. Entonces vamos a buscar esto. Vamos a plantear la malla, ¿sí? Vamos a ponerlo limpito, ¿sí? Vamos a dibujar esa parte de la malla, ¿sí? Y acá vamos a poner los 25 volts, ¿sí? Ya sabemos que este transistor trabaja con 25 volts. Solamente va a trabajar cuando se ponga en corto un transistor. Entonces vamos a plantear la malla, 25 volts, menos la VR, menos los 12 volts del Zener, menos los 0,7 volts de la tensión base emisor. Esto es igual a 0. Vamos a restar todo esto. Entonces digo que la VR es igual. Y vamos a ver. 25 menos 12 menos 0,7. 12,3 volt. Bien, esa es la tensión que yo necesito que haya en esta resistencia para que este circuito se dispare. Bien. Ahora, ¿qué corriente tengo que mandarle acá? Bueno, sabemos que el Zener no solo se va a disparar por esta tensión, sino por una corriente del Zener mínima, ¿sí? Que necesita para que pueda entrar en el modo de conducción. Entonces, para asegurarme de que esto pase, voy a definir que la corriente del Zener mínima es de 1 mA. ¿Sí? Si bien por hoja de datos es un poco más chico, pero yo voy a decir que 1 mA necesito para mis cálculos, ¿no? Más que nada. Entonces, ya tengo corriente y tengo tensión, así que puedo calcular el valor de la R. Buenísimo. El valor de la R va a ser 12,3 volt sobre 0,001 amper. A ver qué me dice. 12,3 dividido 0,001 de amper. Me da aproximadamente 12K, ¿sí? Entonces ya tengo una idea más o menos de cuál es mi R de base. Más o menos por acá debería tener unos 12K. Bien, entonces ahora tengo más o menos un panorama claro de qué valor podría elegir. Bien, decidí ponerle una R más grande acá que de acá, ¿sí? Entonces definí que esa R, ¿sí? Acá está el preset, esta R
más o menos se me ocurrió por mi lado, ¿sí? Ponerle unos 7K, ¿sí? Más o menos, y el resto es lo que va a estar acá, ¿sí? Cosa de que si me voy muy arriba, tener un cierto, o sea, no pasarme de una cierta corriente, ¿sí? No pasarme de una cierta corriente para que no se dañe la base de este transistor. Entonces tuve en cuenta ese valor para no subirlo demasiado arriba, ¿sí? No subirme de los 2 o 2,5 miliamperes, no vaya a ser cosa que haga pelota la base del transistor, y a la vez tener para poder regularlo con el preset. Entonces, si yo pongo un preset de 10K, ¿sí? Puedo tener unos 4K acá y llegar a unos 11K, 12K, que es lo que yo necesito, ¿sí? Bueno, más o menos esta es la justificación de por qué puse esos valores, ¿sí? No tuve en cuenta el HFE de este transistor, ¿sí? Directamente lo saturé al máximo, lo llevé al miliamper para saturarlo al máximo ese transistor. Así que no tuve ni siquiera la intención de poder calcularlo con su HFE. Bueno, esta es la justificación, ¿sí? De por qué elegí esos valores, ¿sí? Y que me llevaron a hacer la prueba en el protoboard para que funcionara, ¿sí? En la prueba del protoboard ya comprobé que los valores estaban dentro del margen necesario, no había un exceso de temperatura, no había un exceso de corriente en la base de los transistores, así que tengo una buena idea de que esto va a durar un tiempito bastante prolongado. Bueno, espero haber sido claro en las cuentas, disculpen ahí la desprolijidad de ir haciendo todo en vivo y en directo, pero me parece que así es la mejor manera de ir explicando este tipo de temas. Muchísimas gracias por estar ahí. Los comentarios son muy importantes para mí, ¿sí? Por favor comenten, por favor pongan like si les gustó. Si no les gustó, por favor díganme qué es lo que no les gustó, así puedo mejorar. El audio todavía está en proceso, ¿sí? Vamos a mejorar el audio, vamos a mejorar el video. Así que bueno. Gracias por estar ahí. Espero no haberlos aburrido. Nos estamos viendo en la próxima entrega, que es ya con la fuente acá arriba de la mesa, soldando, agujereando y armando esto para que ya quede fijo en la fuente y poder usarla con mis equipos de radio, ¿sí? Poder recuperar una fuente y poder transmitir tranquilamente. Bueno, muchas gracias por todo. No se olviden de suscribirse, darle like, avisarle a sus colegas y demás. Y más que nada, la vuelta así, el feedback es muy necesario para que pueda seguir haciendo esto y enterarme si lo hago bien, lo hago mal y ver cómo mejorar. Gracias por todo. Quien les habló, Sergio, Lima Uniform 9, Delta Papa Sierra, en Argentina. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.